Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de los temas de la inseguridad, pero ya ahora nos estamos volcando a un tema sumamente importante dentro de todo este juego de la inseguridad. Y es el tema de la delincuencia. Y como todo lo que hacemos aquí, queremos dar una pequeña explicación de lo que, digamos, a través de los años hemos aprendido, no solo haciendo la tarea de proteger a la ciudadanía y de investigar delitos y demás, sino también lo que hemos aprendido académicamente hablando sobre el tema de qué causa la delincuencia, porque es importante eso, es importante saber, o sea, la gente habla de la delincuencia y la gente habla de la inseguridad, pero verdaderamente sabe qué es lo que causa muchas de estas situaciones. ¿Por qué la gente se convierte en delincuente? Y déjeme decir una cosa, antes de empezar con todo esto. Todos nosotros, inevitablemente, en algún momento hemos cometido un acto delictivo. Olvídese, no existe ser humano. Mire, la delincuencia es como la mentira. Hay niveles de delincuencia, ¿no? Por supuesto. Hay niveles de delincuencia y hay niveles de mentira, ¿verdad? Decimos mentira. Hay mentiritas, hay mentiras y hay mentirotas. Pero en delincuencia hay cosas a veces que nosotros cometemos que son actos delictivos, pero que son tan, digamos, insignificantes que no lo tomamos como tal, pero sí lo hemos hecho. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Y le digo, piénselo porque si usted se pone a pensar, y no nos tiene que decir nada, ni tampoco nos tiene que comentar, pero si usted se recuerda, en algún momento usted hizo algo que sabía que estaba mal hecho. Una de las cosas más simples que hacemos todos lo hemos hecho, es conducir un vehículo y tener una violación de tránsito. Eso es un acto, en cierto modo, no es extremadamente delictivo, pero sí estamos quebrantando la ley. Por ejemplo, por exceso de velocidad, dar una vuelta ilegal en algún lugar donde no, claramente había carteles o anuncios que decían que no se podía dar, estacionarse en un lugar que no debe. O sea, ese es un primero. Un poquito más pensado a lo mejor es si usted trabaja para alguna compañía, para alguna oficina, en algún momento. Es posible, y no digo, no estamos acusando a nadie, acuérdense que yo estoy haciendo generalizar acá, ¿verdad? En esto sí vamos a generalizar. Es posible que se haya llevado a lo mejor una lapicera, una pluma, un lápiz, algunas carpetas, algo a su casa que era para el nene, que era para la niña, que era para la escuela. Puede decir un montón digamos, cosas que a lo mejor eran útiles en su casa, que la necesitaba y la tenían en el trabajo y la llevaron prestada, pero nunca la devolvieron. Pero le estoy diciendo, son pequeñas cosas, ¿verdad? Pero sí son un acto delictivo. O sea, yo creo que si la compañía se hubiera enterado de que usted hacía eso, de que usted se llevaba algo a su casa que era de la compañía, yo creo que a lo mejor lo hubieran sancionado o le hubieran dicho algo. Y incluso ha habido gente en la vida real, hablando en serio, que los han echado por este tipo de cosas. Pero el ser humano, o sea, a veces ha habido individuos que han recibido algo en un restaurante, a lo mejor han ido a un café o a un restaurante, o han ido a una cantina, o han ido a algún lugar, o a un supermercado y se han olvidado de pagar algo. Y después se dieron cuenta, pero nunca volvieron a pagarlo, ¿verdad? O a veces ve una billetera, se la encuentra en la calle, sabe de quién es y no se la devuelve. Le digo, son cosas muy así que tienen un poco de ética y moral personal, pero que para que vea que todos tenemos esa tendencia a aventajarnos de la situación. Y a veces estas situaciones son comprometedoras, sobre todo si nos descubren las otras personas, ¿no? A veces ha tenido usted, me imagino, en algún momento que disculparse de alguna acción que pretendió que no se diera cuenta a nadie y de pronto se da cuenta y fue una cosa menor, ¿no? Pero sí la vieron. Entonces, lo que quiero que entienda es que todo mundo tiene tendencia a esas actividades. Sí hay gente extremadamente, yo he visto, hay gente extremadamente derecha y cuadrada que jamás ellos ni lo pensarían de hacer algo ilegal. Pero le digo, la mayoría de los seres humanos, la mayoría de las personas, no somos tan puros
ni tan inocentes. Y la perfección en el ser humano no existe, sino es una imaginación. Pero es importante pensar eso porque de ahí viene un poco la idea de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de toda la temática de lo que la gente tiene que ver con la delincuencia, y entonces eso a veces influencia mucho en cómo nosotros nos vemos como seres humanos. Y esto es lo que quiero que lo entiendan. Es sumamente importante que entiendan esto porque todo mundo tiene esa tendencia. Pero quiero que entiendan que esa tendencia, estoy hablando de lo más mínimo. Ahora, hay personas que tienen esa tendencia y empiezan con esas cosas pequeñas, pero realmente se van graduando, van ascendiendo a las cosas más complejas, ya empiezan a pensar en lo ajeno, incluso ya lo ven como una cosa normal, y luego tienen el problema después de la persona que no solo tiene tendencia a gustar lo de los demás y querer quedarse con ellos, que no tiene la tendencia a defenderse, y ya estamos hablando de la agresión, de una parte agresiva del ser humano. Y eso ya es un problema más serio. Cuando estamos hablando de agredir y cuando estamos hablando ya del uso de la violencia en la delincuencia, ya las cosas cambian. Ya no estamos hablando de una cosa normal ni de una persona normal. La mayoría de los seres humanos utilizan la violencia, habíamos hablado de esto anteriormente, para defenderse, para defender a su familia, para defenderse de situaciones, pero cuando se habla de digamos, utilizar la violencia para hacerle daño a una persona, para poder quitarle sus posesiones o aventajarnos en eso, ya la cosa cambia un poco, ya es un poco más más complicada la cosa, y eso requiere otro tipo de mentalidad que no viene en el contexto. O sea, todo mundo, todos nosotros, los seres humanos, tenemos la habilidad de ser violentos y de ser unas personas más que otras. Unas personas son más agresivas que otras. Unas personas tienen un nivel de aguante mucho más antes de actuar la violencia, mientras que otros son digamos, de muy corto la reacción y inmediatamente explotan, ¿verdad? Y esto lo hemos visto cuando tratamos con gente que se enoja rápidamente. Pero también tenemos del otro lado de gente que es muy tranquila, muy calmada, y que cuidado cuando explote, porque es como que una bomba de tiempo, como que han guardado tanto, digamos, tanto orgullo, tanto dolor, tanto enojo, y que cuando explotan son peor que las personas más agresivas. Entonces tenemos que considerar eso también, y hago digamos, hago este hincapié porque mucha gente dice, no, yo jamás podría hacer eso. Si las circunstancias se prestan, y ya vamos a hablar de las circunstancias en el delito, yo creo que alguna gente sí lo haría. Les vuelvo a repetir, cuando la ganancia es suficientemente interesante para nosotros y cuando el precio no es demasiadamente alto, muchas gentes harían cosas que si están pensando que no las ve nadie, que no los está viendo nadie y se pueden salir con la idea, lo hacen. Es natural del ser humano, somos así. Pero no estamos juzgando, o sea, no les vuelvo a repetir, no es un juicio lo que estamos haciendo, sino es un pequeño detalle lo que queremos hablar antes de ponernos a expandirnos en el tema de qué nos lleva a los seres humanos a cometer actos delictivos. Y ahora ya en los próximos videos ya lo voy a profundizar más. Por eso los invito, si no se han inscrito, háganlo. Comentarios son muy bienvenidos, y ¿sabe qué? Los espero en el próximo, porque amigos, aún hay más.